porque las licencias para producir ese componente médico, que no recuerdo el nombre en este momento, la patente es libre, se puede hacer en cualquier país del mundo si es que tienen las capacidades de hacerlo, y sirven para paliar otras enfermedades, es decir, para sanar, no curar, pero digamos, mitigar las consecuencias, los síntomas de otras enfermedades y que se estaría usando experimentalmente con el coronavirus. Creo que ha tenido algunos resultados positivos, pero definitivamente dista de ser algo similar a una vacuna o una cura definitiva, como algunos elementos, si no me equivoco, el movimiento al socialismo estaban pregonando, ¿no? Cuba tiene la cura, es culpa del gobierno, o es culpa de Carlos Mesa, o es culpa de la oposición de haber echado a los cubanos, porque si no ya tendríamos la cura. Eso no es verdad. Eso no está lo más remotamente cerca de ser cierto, ¿no? Porque como te digo, este componente médico desarrollado en Cuba podría llegar a mejorar a los pacientes que tienen sintomatología de coronavirus para que no sufran tanto, pero una cura no es. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación actual en Bolivia? ¿Cómo la ves de aquí y en el futuro también? Bueno, la situación boliviana se podría desglosar de alguna manera en distintos elementos, en distintos aspectos, ¿no? Se puede hablar de lo político, se puede hablar de lo económico, se puede hablar de lo social, se puede hablar de varios aspectos que hacen de nuestro país en este preciso momento, ¿no? Pero hay algo definitivo, que es que nos ha tocado una de las mayores crisis de la historia contemporánea de la humanidad, a nosotros como generación, ¿no? Encarar una epidemia de esta naturaleza no tiene precedentes. Se puede hablar de la gripe española, se puede hablar de la gripe negra, que es de hace mucho tiempo atrás, del medioevo, pero con las características que tiene el mundo hiperglobalizado, no se ha visto nada similar, ¿no? Y es pronto, obviamente, para sacar conclusiones de cómo Bolivia se vaya a desempeñar en cuanto a la crisis del coronavirus. Pero como espera la ciudadanía, como esperan los votantes, como esperan las bolivianas y los bolivianos, también tienen que haber propuestas por parte de las organizaciones políticas a las que han votado. Y como han votado por distintas razones, pero finalmente han votado por comunidad ciudadana, casi 2.5 millones de bolivianas y bolivianos, también esperan que haya cierta proposición, ¿no? Y ciertas ideas que vengan de nosotros como candidatos, de nosotros como opción política de cara a las próximas elecciones que se tienen que producir en cuanto se palíe o se alivie o se acabe el coronavirus, ¿no? A ver, en lo general hay varias respuestas muy urgentes que se tienen que dar en este tiempo por parte de todas las autoridades, nacionales, subnacionales, locales, regionales, eh, en todos los niveles autonómicos y en el nivel central, por supuesto, ¿no? Y en lo general, obviamente, la recomposición del Estado es algo que no se puede hacer esperar más, ¿no? Es una obligatoriedad, por ejemplo, el gobierno en línea. El gobierno en línea
tiene que ser una realidad de aquí en adelante, ¿no? O sea, desde ayer ya tenía que ser una realidad, ya estamos tarde, ¿no? El gobierno en línea tiene que implementarse lo más antes posible, ¿no? La actualización en tiempo real de la información del Estado y de todos los niveles de gobierno es un imperativo en este momento para la gestión administrativa de la burocracia gubernamental, ¿no? Eh, Obviamente, la coordinación entre los distintos niveles autonómicos va a mejorar si es que hay una actualización rápida y directa de todos los datos, por ejemplo, los datos médicos, ¿no? De los niveles de hospitales municipales, hospitales hechos por gobernaciones, hospitales hechos por el gobierno central, las cajas, los hospitales públicos, los hospitales privados, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que la información, la falta de información oportuna y completa mata más gente que el propio coronavirus, ¿no? El coronavirus se puede paliar, se puede disminuir, se puede eliminar en el futuro, pero si es que falta coordinación de información, obviamente, eh, eh, esta pandemia no se va a saber cuántos son los contagiados, cuántos son los casos sintomáticos, asintomáticos. No hay manera de saberlo si es que no se cruza información constantemente, ¿no? Y para eso, obviamente, el gobierno digital, el gobierno en línea, es una respuesta, ¿no? A ver, en lo económico, social, también existen varias respuestas y varias opiniones y varios fundamentos que nosotros tenemos como organización política, ¿no? Eh, Sí, se tiene... perdón que te ¿Perdón? corte. Varias de las propuestas nos las comentó en el programa el candidato Miguel Roca, lo tuve de invitado recién, entonces te digo para que sepas que la audiencia ya está informada de esa parte. Ah, bueno, qué bien, qué bueno que Miguel Roca haya formado parte de tu programa, eso es genial. No, como te digo, lo económico, en la educación, en lo social, tenemos En lo varias ambiental respuestas que también. como seguramente Miguel lo habrá dicho con toda la especificidad que lo caracteriza, ¿no? Eh, y bueno, la situación en general eh, tiene que encararse de manera unitaria. Eso es algo que se tiene que decir, y si Miguel lo ha dicho, muy bien, pero si no hay que repetirlo, ¿no? Definitivamente el desafío histórico de esta crisis, que es producto de 14 años de mala administración de la salud, eso hay que dejarlo clarísimo, eh, nos obliga a ver el panorama político desde otros lentes, otra visión, ¿no? Otro horizonte. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Es que si bien las elecciones tienen que ser en el menor tiempo objetivamente posible, digamos, valga la redundancia posiblemente posible, el gobierno que emerja, el gobierno que salga de esta competición en las urnas, eh, tiene que trabajar profundamente, no solo para aliviar la crisis económica, no solo para paliar para eliminar definitivamente el virus de nuestro país, posiblemente, sino que también tiene que construir y generar espacios de gobernabilidad entre todas las opciones políticas democráticas existentes, ¿no? No va a haber una mayoría clara, eso es estadísticamente muy improbable, ¿no? Que cualquiera de las opciones gane con más del 50%, eso no es
No es una probabilidad muy grande, es muy mínima, y por ello ya se tiene que demostrar la destreza, la capacidad de negociación y la capacidad de concertación y la capacidad de diálogo que puedan llegar a tener los actores para generar un panorama de gobernabilidad y además que quien gane las elecciones, es decir, que tome el poder ejecutivo, más no el Parlamento, que no va a tener 2/3, quien tome el poder ejecutivo se comprometa a generar un gobierno de unidad.